ਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Querías hablar del centro, pero no sé si te refieres a las elecciones en Andalucía o lo de aquí abajo. Bueno, Andalucía va a ser interesante a ver qué pasa hoy, ¿no? Hay varias claves, parece que ninguno va a ganar de forma clara como para gobernar solos y veremos si Vox es un bucle demoscópico o realmente esta gente va a entrar en el Parlamento andaluz. ¿Tú tienes una idea o una teoría sobre cómo es posible que un partido pueda ganar tantas décadas en un lugar como Andalucía? Sí, bueno, no sé, yo creo que el PSOE en Andalucía se comporta como un partido ómnibus que va desde la derecha moderada a la izquierda moderada y bueno, hay mucha gente que vota a este partido y la oposición es muy mala. El PP o antes Alianza Popular hizo una oposición muy floja. Veremos qué hace Ciudadanos, si repite o no pacto, y qué hace Teresa Rodríguez, si es capaz de pactar con Susana Díaz o no. Es todo un ensayo, como decís en el boletín, de las elecciones que vienen el año que viene, que son bastantes, autonómicas y municipales, y las generales que están ahí volando, ¿no? Y luego está la actuación de la derecha, ¿no? No sabemos qué va a pasar con esto y qué significa. Ayer alguien decía en el programa que al final quizá es culpa nuestra, por tanto hablar de ellos, y les estamos dando una publicidad barata. Bueno, yo al PP le recomendaría que estudiara un poco el caso de la CSU, los conservadores bávaros, aliados de Merkel, que se llevaron una buena bofetada en las elecciones de Baviera. Precisamente endurecieron el discurso, como ha estado haciendo el PP, y no consiguieron ningún resultado, al revés, empeoraron sus resultados. Y en este caso, además, lo que se está haciendo es blanquear el discurso de Vox como si fuera un discurso normal. Estamos un poco en la línea de los Trump y de Le Pen, como si todo esto fuera normal. Por cierto, ayer al final, la noche, actuaron los de Mongolia sin ningún incidente, con mucha provocación, como siempre. Darío Danti por la tarde me mandó una foto con el ministro de Cultura, que se reunió con ellos. Ya le dije que ni el pobre ministro soñó nunca con caer tan bajo, ni ellos tan alto. Es que es una vergüenza. Simplemente que te plantees el prohibir un espectáculo, como decía no sé quién en un tuit, que somos capaces de ofrecer la seguridad para la Copa Libertadores, que veremos si se celebra o no aquí, y no somos capaces de asegurar que unos cómicos puedan reírse. Si es que ya no te puedes reír, lo de la bandera, es que es de broma. Y hoy he visto esta mañana un tuit de Pablo Casado diciendo que que todos somos iguales ante la ley y no sé qué, no sé cuántos, hablando de los independentistas catalanes. Pero claro, es que, tío, que ten memoria. Tu máster hace 2 días. No puedes pronunciar la palabra memoria delante de Pablo Casado. No, pero yo entiendo que igual han pasado 2 o 3 años de algo y se te puede olvidar o te conviene políticamente que se te olvide. Pero es que es hace 5 minutos. Cuando empezamos con lo nuestro, Vamos. antes de que pisemos charcos, venga. I can't hear you, you're too far away. I can't see you, the light is in my face. I can't touch you, I wouldn't if I could. Sirvió en el campo de concentración de Mauthausen, en Austria, como miembro de la compañía de asalto número 16 de las SS. Su trabajo consistió en vigilar a los presos y evitar que se fugasen y disparar a muerte si la circunstancia lo requería. Esta persona a la que nos referimos es hoy un anciano de 95 años, pero la Fiscalía de Berlín le acusa de ser cómplice en la muerte de 36.000 presos entre el verano del 44 y la primavera del 45. Es otro proceso dentro de los juicios por crímenes durante el nazismo, Ramón. Sí, sabemos que se llama Hans S.,
SS, no sabemos el apellido, que perteneció al batallón de la muerte, que estaba en Mauthausen. Él estuvo concretamente desde mayo del 44 al 45, es responsable, como decías, de 36.213 muertes, o por lo menos cómplice, porque fue durante su época estas muertes. Los guardias de Mauthausen no eran los que guardaban las puertas solo, también participaban en las cámaras de gas y en los fusilamientos y en el abuso de los presos. Y bueno, esto pone de manifiesto que la memoria sí se mantiene sobre personas que han cometido delitos, después de una vez pueden ir o no a la cárcel. Hace poco, dos personas de 90 y tantos años fueron juzgados, no llegaron a terminar el juicio porque murieron, y recuerda el caso de John de Majoruk, el ucraniano, el famoso Iván Terrible, ¿no? Que vivía tranquilamente en Ohio. Sí, he dicho Fiscalía de Berlín, lo cual significa que no estamos hablando de un país que está aplicando cualquier tipo de ley de justicia universal, es justicia local. Tiene mucho que ver con el hecho de haber ganado o haber perdido, ¿no? Hombre, cuando pierdes la guerra te imponen de alguna forma la paz y la Constitución alemana, evitando los errores que se cometieron en la Primera Guerra Mundial, que luego generó la Segunda. Alemania sí lleva yo creo que es ejemplar en la lucha contra el nazismo. Y ayer estuve viendo una película que es muy vieja, que se llama Portero de Noche. Muy provocadora en su época. Provocadora, sí, que lo que me dejó un poco la sensación, es decir, cuántos nazis quedaron después de caer el nazismo, porque claro, se juzgaron unos cuantos, y cuántos han pasado el resto de su vida silenciosos, sin decir nada, pero con un pasado ahí. Esos juicios celebrados en los últimos años en Alemania por crímenes del nazismo se inscriben en el precedente judicial que supuso el procesamiento de un ex guarda ucraniano condenado en 2011 a 5 años de cárcel por complicidad en las muertes del campo de Sobibor, en la Polonia ocupada. Sí, este era de Majoruk, que además se le detuvo en el 86, lo mandaron a Israel, donde se le juzgó como Iván el Terrible. Se le acusaba de ser el Iván Terrible de Treblinka, pero luego la justicia israelí tuvo dudas sobre si era o no, porque parece ser que el auténtico era 10 años más viejo, y se le liberó. Volvió a Ohio y hizo su vida normal hasta que se le volvió a detener porque era el de Sobibor. Siendo ya muy mayor también. Pese a las dificultades que acompañan a cada uno de estos procesos, debido entre otras cosas a la falta de testigos, la justicia alemana se ciña al principio de que el asesinato no prescribe, independientemente de si los procesados están en disposición de cumplir condena o no. Sobra decir que en el país en el que estamos esto no es aplicable. No es aplicable ni siquiera para los españoles asesinados en los campos de concentración. En el caso de Mauthausen tuvimos 7.200 españoles ahí, de los cuales solo 2.150 lograron sobrevivir, pero en el total hubo 5.185 españoles asesinados. No ha habido memoria para ellos, ni memoria tampoco para las víctimas del franquismo. Como dices, hubo muchos civiles españoles enviados a campos nazis. Nos acompaña un experto en el tema, que es el periodista Carlos Hernández de Miguel, autor de Los últimos españoles de Mauthausen y director también de la web Deportados. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, Javier, Ramón, encantado de estar con vosotros. Oye, lo primero, una duda que teníamos Ramón y yo, porque en varias ocasiones hemos hablado de el último español que sobrevivió a Mauthausen, que murió hace poco, y pocos meses después salió... No, el último es este. ¿Cuántos quedan? ¿Tú sabes cuántos quedan? Sí, más o menos. Puede haber alguno, digamos, un poco que estuviera después de la liberación ajeno a las asociaciones y por lo tanto se le perdiera el rastro, pero de los que tenemos controlados, por decir de alguna manera, los historiadores y los periodistas que nos dedicamos a esto, pues no llegan a una decena ahora mismo. En España, de hecho, solo queda una mujer viviendo lo que es en territorio nacional, que es Neus Catalá, que vive en un pueblecito de Tarragona, y el resto siguen todos, fíjate, 80 años después casi de la liberación, siguen en el exilio francés. Siguen todos en Francia. Además, sí. Hay algunas historias maravillosas sobre cómo fue su vida posterior, incluso alguna historieta gráfica sobre ello. ¿Ellos, tú sabes si mantienen el contacto entre ellos? Pues no, pero porque ya son tan mayores, lo han intentado mantener hasta el final, eso sí es verdad, porque todos, desde el principio prácticamente de ser liberados, formaron parte de las asociaciones de ex deportados, y bueno, celebraron aparte de reuniones, pues comidas de confraternización, se encontraban en los homenajes que les hacían obviamente en Francia, no en España, ni en la época de la dictadura ni después en la época de la democracia, y siempre intentaron mantener ese contacto, bueno, pues sobre todo para en una primera fase, incluso para perseguir precisamente a los culpables, porque todo lo que estáis hablando es muy interesante y hay que partir de la base de que se calcula que hubo aproximadamente unos 15.000 miembros de las SS que pasaron por Mauthausen como guardianes a lo largo de todos los años de historia.
que tuvo el campo, y apenas unos 250 de ellos tuvieron que rendir cuentas ante la justicia. O sea, estamos hablando de un porcentaje absolutamente ridículo, con lo cual en los primeros años posteriores a la liberación, estos deportados supervivientes se dedicaron a perseguirles, hacían publicaciones, publicaban sus fotos, sus nombres, intentaban averiguar a un nivel obviamente muy doméstico, digamos, con muy pocos medios, pero intentaron perseguir no solo a esos guardianes SS, sino también a aquellos prisioneros, que se dio el caso, a aquellos prisioneros que habían servido de cómplices dentro del campo de concentración y que también habían provocado muchas muertes. Algunos de ellos, en territorio francés, fueron capturados gracias a las gestiones de estos deportados supervivientes, entre ellos a los españoles. Claro, y por las cifras que das, cabe imaginar que hay mucha gente, muchísimos que participaron de aquellas atrocidades, que todavía están viviendo pues una tercera edad muy tranquila en sus casas, ¿no? Claro, murieron en sus camas la mayoría de ellos, y los que quedan vivos pues viven con absoluta tranquilidad. Hay que pensar que salvo los que se murieron en los primeros momentos, porque es verdad que se produjeron algunas ejecuciones, también algunos casos muy poquitos como el de Franz Fiereis, que era el comandante del campo de Mauthausen, que fue capturado por las tropas estadounidenses con ayuda, por cierto, de varios españoles que habían trabajado en su casa y sabían dónde podía residir, dónde podía haberse escondido, pues salvo casos muy contados, o George Mayer, que fue el número 2 del campo de concentración y que se suicidó, además en una escena muy parecida, que debió ser muy parecida a la que se vivió con la familia Goebbels, porque se suicidó junto con su familia, envenenó a sus hijos de corta edad, este número 2 del campo de concentración, pero el resto, la mayoría, consiguieron huir. Nunca se les encontró. Y aunque es verdad que hubo en 1946 un macrojuicio en la ciudad de Dachau, en la que se juzgó a 61 responsables del campo de concentración, y 49 de ellos fueron ahorcados, estamos hablando, como hemos dicho antes, de un porcentaje muy pequeño. Es verdad que aquí hay un capítulo que no se suele mencionar demasiado, y es que no hubo un gran interés por parte de los aliados en perseguir a los criminales de guerra. Se hizo algo un poco cosmético, se persiguió a la cúpula, se persiguió a los más destacados, pero se hizo la vista gorda con muchísimos de ellos, entre otros con todos aquellos que utilizaron España para escapar, ya sea para quedarse permanentemente a vivir aquí durante la dictadura o como base de salida hacia algún país sudamericano, donde murieron también con absoluta tranquilidad. No hubo un verdadero interés, y eso lo han denunciado siempre los supervivientes de los campos, por parte de los aliados, de perseguir hasta el final a todos y cada uno de esos criminales nazis. ¿Pero eso qué fue, una decisión política? Sin duda, claro, fue una decisión política basada en dos realidades. Por un lado, la situación propia que era la Alemania de la posguerra, es decir, el no dar una sensación tampoco ante la población alemana de excesiva revancha o de excesiva venganza, ¿no?, para no sembrar, digamos, más discordia y más odio, quizás por lo que decía también antes Ramón, aunque en aquel momento, después de la Primera Guerra Mundial, fue más por consecuencias económicas, pero por no provocar un recelo permanente que pudiera degenerar en el futuro en una nueva guerra, en una situación de, digamos, de divorcio entre la nueva Alemania que surgía y la comunidad occidental, y luego por una segunda razón que yo diría que era más importante para los aliados, que ya en aquel momento había un nuevo enemigo que se llamaba Stalin, que era la Unión Soviética, que era el bloque del Este, y incluso se dio el caso, que también es bastante poco conocido, pero fue muy frecuente, que determinados personajes del Reich fueron, digamos, contratados por los aliados, especialmente por los estadounidenses, para que empezaran a trabajar en su favor, en contra, dentro de esa guerra fría contra la Unión Soviética. Estoy hablando especialmente de ingenieros, claro, efectivamente, y luego de ingenieros que habían desarrollado todo el programa de armamento alemán, y que por lo tanto eran unos cerebros muy valiosos para ese Estados Unidos que se estaba preparando ya para quizás una nueva guerra, o cuando menos para estar disputando la hegemonía mundial con la Unión Soviética. De todos los gobiernos españoles democráticos, ¿cuál ha sido el que menos mal lo ha hecho respecto a la memoria y al cuidado de estos supervivientes? Bueno, es un poco difícil la respuesta. Yo creo que quizás es verdad que si hay que hablar de alguien menos malo, habría que hablar quizás del periodo de Zapatero, tanto por la ley de memoria histórica, que se quedó muy descafeinada, obviamente, y que yo creo que al final, aunque ha servido para algunas cosas, pues no resolvió el problema y nos lo has vuelto a trasladar otra vez, otros 10 años más para atrás. Pero es verdad que en aquel momento el propio Zapatero visitó Mauthausen, es decir, algo hizo. De todas maneras, estamos hablando, en mi opinión, de hechos muy aislados y que no resuelven el problema final, porque esto se podía haber resuelto especialmente, yo creo, pues en 1986, no hablo de la transición, que quizás era todo muy complicado, y es verdad, pues por la amenaza permanente de golpe de Estado, porque estábamos en aquel momento convulsos, saliendo de una dictadura y con todo el poder
de la propia dictadura controlando aquella transición, pero sin duda a partir de 1986 con mayorías absolutas de Felipe González es imperdonable. Yo creo que imperdonable que en aquel momento los gobiernos socialistas no hubieran hecho su trabajo, no solo de cara a estos deportados españoles en los campos de concentración nazis, sino a todo lo que son las víctimas del franquismo y en general a la historia de este país, ¿no? que la seguimos teniendo secuestrada. Con lo cual, si tuviera que decir alguien menos malo, bueno, pues quizá la época de Zapatero, lo que ocurre es que está también muy manchada por haberse quedado a medias, por haber hecho una serie de gestos, oye, que sin duda suman y son valiosos, pero que no acabaron de resolver el problema y que al final todos estos, bueno, yo considero que de alguna manera son héroes, ¿no? Que acabaron en estos campos de concentración nazis por defender nuestra libertad, perdieron familias, perdieron amigos y se dejaron allí su juventud, pues se han ido muriendo, como ha ocurrido esta semana pasada con Paco Aura en Alcoy, sin ningún, con homenajes locales hechos por su pueblo, pero sin un gran homenaje nacional y sobre todo sin un gran reconocimiento nacional y sin que sus nombres, o por lo menos lo que es la historia de sus compañeros, aparezcan en los libros de historia y en los libros de texto de nuestros hijos. Claro, hablas de ocasiones perdidas en aquella época de gobiernos con mayoría absoluta. Yo creo que dentro de poco además habrá que explicar a la gente lo que es una mayoría absoluta porque lo habremos olvidado. Es una cosa del pasado que se podía haber aprovechado para hacer cosas que no se hicieron, ¿no? Paco Aura, que se murió con 99 años hace unos días, ¿no? Sí, una pena porque además ya su pueblo, Alcoy, estaba preparando un gran homenaje precisamente para celebrar su siglo de vida. Y bueno, se ha quedado a las puertas, ¿no? Pero Paco fue otro luchador que pasó más de 4 años en el campo de concentración nazi, que siempre arrastró secuelas físicas, como le ocurrió a todos los supervivientes. Yo digo, de alguna manera, creo que es cierto, que ninguno de ellos acabó de salir del todo del campo de concentración. Siempre se dejó allí parte, ya no de su alma, ¿no? Sino de su propia vida, porque salieron absolutamente tocados físicamente, también psicológicamente, con pesadillas constantes. Pero bueno, Paco siempre estuvo hasta los 99 años, lo que a mí me parece que es algo, no sé, encomiable, que es dando su testimonio. Iba a los colegios, hasta hace unos años, ahora ya no podía por su edad, como es lógico, pero iba a los colegios a explicar su historia con el grado de dolor que eso le suponía, como es obvio, de recordar todo lo que había sufrido en el campo de concentración, pero fue un juramento precisamente que los españoles realizaron al salir de Mauthausen. Allí ellos hicieron un juramento en uno de los actos, entre comillas, de celebración, ¿no? Y de homenaje sobre todo a sus compañeros fallecidos, en los que una de las cosas que prometían, aparte de luchar permanentemente durante su vida contra el fascismo, era dar testimonio, era luchar precisamente para que se conociera y para que no se olvidara lo ocurrido, ¿no? O sea, de luchar contra el olvido, la memoria, la lucha por la memoria, que entonces en España desde luego era algo impensable, y que durante los 40 años de democracia también lo ha sido de alguna manera, hasta que, bueno, parece que ahora tenemos un nuevo impulso que esperemos que aprovechemos de forma definitiva. Incluso hay una película sobre Beuys, el fotógrafo de Mauthausen, que gracias a sus fotos y a que las guardó y las escondió, se pudo identificar a bastantes de los capos del campo, ¿no? Fíjate, y es una persona como Beuys, que hasta hace 2 meses que se ha estrenado esta película, que es el fotógrafo de Mauthausen, yo creo que no era conocido nada más que por un porcentaje muy pequeño de la población. Es verdad que en Cataluña, él era de Barcelona, se le han hecho homenajes, se ha dado más a conocer su obra, pero aquí no se había hecho ni una película con una historia tan increíble como la de unos españoles que roban las fotografías del laboratorio de los SS de Mauthausen, unas fotografías que son hoy la base, yo creo, de cualquier documental, de cualquier libro, aparecen en Internet por todas partes, y como decía Ramón, fueron utilizadas incluso en los juicios de Nuremberg, en 1946, contra toda la cúpula nazi. Ahí se utilizaron esas fotografías de Paco Beuys, y él fue de hecho el único testigo español que participó en aquellos juicios, señalando con el dedo a algunos de los culpables, como el antiguo director de la Oficina de Seguridad del Reich, Kaltenbrunner, en la que le indicó como una de las personas que había visitado junto a Himmler el campo de concentración de Mauthausen. Una historia absolutamente de película, nunca mejor dicho, que ha tenido que pasar 43 años desde la muerte de Franco para que llegue a nuestras grandes pantallas, ¿no? Hemos visto películas norteamericanas, películas británicas sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues la primera película sobre españoles en la Segunda Guerra Mundial, sobre españoles en los campos de concentración nazis, ha llegado ahora, y queda pendiente muchísimos capítulos, como todo lo que fue su papel en la resistencia contra los nazis, o el papel de la 9, que lo habéis comentado en este programa más de una vez. Exacto, bueno, ya quedan además, como decías, menos de una decena de supervivientes. Carlos Hernández de Miguel es autor de Los últimos españoles de Mauthausen, un libro fantástico, y es director de la web Deportados. Carlos, te agradezco la conversación, como siempre. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. We are kneeling at the river's edge and tempting
all the steps to follow closer right behind. ¿Y esto que has escogido qué es? Pues LP, que es Laura Pergolizzi, que es una cantante americana. Te digo, para que no se asuste Trump pensando que es una emigrante. No, nacida en Long Island en 1981 y me encanta. El apellido es sospechoso, ¿eh? Sí, sospechoso de ser por lo menos italiana. Haber saltado algún muro, ¿no? Por cierto, ¿te vas a Estados Unidos ¿o también? Sí, tú también. Ahí creo que hace un frío de garabatillo, ¿no? Pero como que eso es novedad. Sí, bueno, yo a ver qué me llevo de calzado, pero bueno, estoy en ello. Tengo muchas ganas de ir. Hablamos desde allí. Un abrazo. Venga, Hasta chao. luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.